Buenos días, soy Ismael Martínez y en el Grupo Clun me ocupo de la gestión de los proyectos de I+D. Clun es una cooperativa agroalimentaria que inicia su actividad en el año 2017, pero tiene una larga trayectoria porque es el resultado de la fusión de 3 cooperativas históricas gallegas, Os Irmandiños, Melisanto y Feiraco. Ahí dejo nuestros números, nuestra implantación geográfica y también la proyección en el mercado. En Clun tenemos un proyecto estratégico para la I+D, cuya principal fortaleza es la mejora de la calidad de la leche atendiendo a criterios de salud, criterios que deben ser medibles con técnicas analíticas sencillas y, en consecuencia, objetivos. Aguas arriba también investigamos e innovamos sobre aspectos como el impacto estético de las construcciones ganaderas en el paisaje, la sostenibilidad y, en concreto, las emisiones de gases de efecto invernadero, el bienestar animal, el tratamiento de los residuos y aguas abajo nos preocupa especialmente el efecto sobre la salud de los consumidores y a tal efecto hemos hecho ensayos de intervención nutricional en consumidores de distintas edades, de ambos sexos, desde jóvenes, adolescentes, personas adultas, personas mayores que viven en residencias de tercera edad, madres lactantes, etc. ¿Qué diferencia a Únicla de la leche normal? Lo resumimos en sabor y salud. 3 veces más selenio, más grasas insaturadas y en concreto 4 veces más omega 3, 4 veces más ácido linoleico conjugado y algunas vitaminas cuyo contenido también mejora, concretamente B12, B2, B5, etc. Estos resultados son buenos para toda la cadena productiva, son buenos para las granjas y para las vacas porque la mejora de la alimentación aumenta la eficiencia digestiva, mejora la salud de los animales, su bienestar y su productividad. En consecuencia, también es buena para los ganaderos porque reduce costes, aumenta ingresos y contribuye a la sostenibilidad de esta actividad económica. Más rentabilidad, bienestar y, sobre todo, o también, dignidad profesional. Es bueno para los consumidores porque pone a su disposición alimentos lácteos enriquecidos en nutrientes que mejoran la salud, lo hemos dicho, selenio, grasas insaturadas, omega 3, ácido linoleico conjugado y algunos polifenoles como los lignanos e incluso algunos polifenoles de la oliva que llegan a la leche a través de la alimentación de las vacas. Es bueno para el medio natural porque reduce las emisiones de gases de efecto invernadero, concretamente un 20%, que en números viene a ser unos 400 gramos menos de CO2 por litro de leche, que para que nos entendamos equivale a lo que emite un coche que recorra 5 kilómetros. Y por supuesto es bueno para la comercialización de esta gama de productos porque se diferencian por calidad, es más fácil que sean admitidos en los lineales de la distribución y sobre todo se pueden argumentar criterios de salud que nos ponen un poco a cubierto de las guerras comerciales y de otros problemas de la comercialización. ¿Cómo contribuyen estos lácteos a añadir vida a los años, como se dice ahora? Bueno, al parecer, o estamos de acuerdo, o podemos estar de acuerdo, en que la oxidación y la inflamación silenciosa son las principales causas del deterioro físico y funcional y también del deterioro de las capacidades cognitivas. Se dice que envejecemos porque nos oxidamos. En sus inicios, estos procesos degenerativos crónicos no duelen, pasan inadvertidos, pero son irreversibles y aunque la progresión se puede ralentizar, difícilmente hay vuelta atrás. Es por eso que es importante no esperar a ser mayor para seguir estilos de vida saludables. Iba a decir, a quien madura Dios le ayuda, pero prefiero decir que el alba unce muchos bueyes y apaga el llanto de los niños. ¿Cómo contribuye el
¿Cómo contribuyen los lácteos Unicla a prevenir el daño oxidativo? Su ingrediente selenio es un nutriente muy importante para la defensa antioxidante. Suelo decir que el selenio es al sistema antioxidante lo que el hierro a la hemoglobina. Protege a todas las estructuras celulares de la oxidación y además contribuye a normalizar el sistema inmune, la función tiroidea, el desarrollo del cabello y de las uñas y la espermatogénesis. Ahí presento los resultados resumidos de algunos ensayos que hemos hecho con consumidores en los que se puede ver que desde adolescentes hasta ya personas mayores que residen en centros gerontológicos, el consumo de lácteos Unicla redunda en el incremento de los niveles de selenio circulante. ¿Y cómo puede contribuir a la prevención de la inflamación silenciosa? Las grasas mejoradas de Unicla son precursores de reguladores metabólicos que modulan la inflamación crónica y también la respuesta inflamatoria aguda. Simplificando mucho, y al igual que con el colesterol, podemos decir que hay reguladores metabólicos buenos y malos. Pues bien, a partir de las grasas omega 3 se sintetizan reguladores metabólicos que podemos decir buenos, que tienen efecto antiinflamatorio y en consecuencia reducen los procesos de proliferación celular, incluida la obesidad y los tumores, y reducen también los procesos crónicos como pueden ser la artrosis y los deterioros cognitivos. Son hipotensoras, vasodilatadoras, antiaterogénicas, antitrombóticas y en consecuencia evitan la formación de placas en las arterias. Algunos resultados de ensayos de intervención en los que hemos encontrado estas evidencias de que el consumo de lácteos Unicla mejora el contenido mejora los niveles de algunos marcadores metabólicos relacionados con el metabolismo de las grasas y también con la prevención de la inflamación crónica. Se reduce la relación omega 6-omega 3, aumenta los niveles de ácido linoleico conjugado, se reducen los triglicéridos y esto también lo hemos encontrado en todas las edades e incluidas personas mayores. Y no quiero terminar sin mencionar que tan importante como la alimentación e incluso la medicina es el respeto y el reconocimiento a nuestros mayores. Y esto ya nos lo advertía Hesíodo allá por el siglo IX a.C., cuando advertía que el que a un padre anciano increpa con duros dicterios, con esos tales Zeus, sí, él mismo, se irrita y en pago de sus actos impíos le asigna penosa moneda. Muchas gracias.